Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Amén. Good to see you in the house of the Lord, Moraima. Amen. ¿Ya lo tienen? Está mero al último. Para que lo busquen. ¿Listos? Vamos a leer un poquito nomás. Y quiero que empecemos nosotros a leer. ¿Dónde comenzaremos? Vamos a comenzar en el versículo 6. Amén. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Miren nomás, qué tremendo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias primeramente, Señor, por otro día más de vida. Gracias, Padre Santo, porque me permitiste levantarme en esta mañana y estar aquí en tu casa. Te pido, Señor, que limpies mi mente, mis pensamientos, Padre Santo, Señor, y prepares mi corazón para poder recibir palabra tuya en esta mañana, Señor, para que sea edificada mi vida por medio de ella, Señor. Para que mi mente, Señor, y mi espíritu, papito lindo, Señor, empiecen, Señor, a poder recibir palabra tuya. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. Había predicado sobre este versículo hace varios años. Y dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y quiero comenzar con esa pregunta. Si alguien viene y te pregunta, si Dios viene y te da un mandato, vamos a decirlo mejor de esta manera, así como lo hizo con Moisés, ¿contestaremos de la misma manera? ¿Quién soy yo? Porque creo que la mayoría de la gente, mi amado hermano, se ha hecho esta pregunta en algún punto de su vida. Antes de que se me olvide, en la mañana vi una foto, no sé si es un mimo, no sé qué es. Decía, ¿sabe cómo dicen que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, verdad? Se levantó un señor así en la fotito, así como caricatura, y decía: Señor, gracias por tener mi libro escrito en la lista de los que me puedo levantar el día de hoy. Y me llegó, está suave eso, porque aún en eso Dios tiene cuidado de nosotros, amén. De que nos puso en la lista, de que podamos levantarnos en esta mañana. Amén, pero quiero volver a esto. La mayoría de las personas pienso que se han hecho esta pregunta: ¿quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Si estoy haciendo lo que debo de hacer, ¿cuál es el propósito para mi vida?
Y muchas de las veces nos encontramos haciendo cosas, mi amado hermano, para poder tratar de llenar un vacío con cosas o posesiones para ver si trae satisfacción y plenitud a nuestra vida. Hay muchas de las veces que vi algo, también un video corto que decía, el dinero no es todo, ¿verdad? El dinero te puede comprar mandado, pero no te puede comprar o no te puede proveer hambre. Te puede comprar una casa, te puede comprar un barco, pero no puede traer paz a tu corazón. Y empieza a describir cosas o posesiones que podemos adquirir, mas sin embargo no llenan el vacío y no contestan las preguntas realmente que uno se hace por dentro. Hay un actor que me gusta, hay un comediante, se llama Jim Carrey, dio un ensayo cuando estaba hablando a una universidad, dijo, ojalá y todos pudieran hacerse ricos en este mundo y comprarse todo lo que quieran, para que entonces descubran que no necesitan eso para realmente ser feliz. Y empieza a describir cosas que vienen de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque puedes tener todo lo que tú deseas afuera y aún así estar inseguro y frustrado y deprimido por dentro. Y no importa lo que alguien te pueda dar por fuera, sino es lo que sale de adentro que realmente importa. Acuérdese lo que llegó y le dijo Jesucristo, dijo, el hombre no es contaminado por lo de afuera, sino de lo que sale de adentro realmente nos deja saber lo que el ser humano tiene dentro de su corazón. Y yo no puedo tratar de compararme con alguien más basado en lo que ellos tienen de posesiones, sino en lo que yo tengo dentro de mí. Es necesario que descubramos quiénes somos para poder encontrar paz y felicidad realmente. Paz. ¿Quién puede poner un precio sobre la paz? De que una persona esté llena de paz y no de angustia o de preocupación o de estrés o de desánimo o de ansiedad, sino que haya paz en su corazón. Porque paz es algo que el mundo no puede ofrecer. Paz es algo que solamente tiene que salir de adentro hacia afuera para que nosotros podamos realmente ser feliz. Y quiero meterme un poquito en esto y estoy tratando de establecer un fundamento de lo importante de nosotros descubrir que lo invisible y lo que está pasando dentro de nosotros realmente importa. Acuérdese, la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, cuando llegué y les dije que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque por fe creemos que el mundo fue creado por medio de la palabra de Dios. En otras palabras, por algo que no se veía, algo que se fue creado. Que se ve, fue creado. Y empezamos nosotros a poder ver que las cosas que nosotros demostramos simplemente reflejan lo que está pasando dentro de mí. Por eso cuando la gente empieza a aumentar de peso
Y luego después se mete en un programa y empieza a adelgazar una vez más. Dicen, cuando dejé de quererme, o cuando dejé de pensar en mí, o descuidé. Simplemente están tratando de decir que el fuego que ellos traen dentro ahora, para disciplinarse y hacer las cosas de una manera diferente, lo habían perdido y la disciplina se había desvanecido o ido de sus vidas y perdieron el enfoque de la imagen que ellos tenían para su propia vida. Y fueron decisión tras decisión, tal vez pequeña, que los lleva a estar en un lugar donde ellos realmente no pueden estar. Y hablando con Isel el día de ayer, mi hermana, le estábamos platicando de cómo la vida de Moisés estaba dividida en 3 partes. Y hablábamos cómo los primeros 40 años se los pasó en un lugar, en el palacio. Luego los próximos 40 salió corriendo y se fue a pastorear a los madianitas, allá unas ovejas, y se casó y tuvo familia en los próximos 40 años. Y los últimos 40 años se pasó pasando por el desierto, llevando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y aquí en Éxodo estamos viendo la transición donde él está saliendo de la segunda fase de su vida, si lo podemos decir así, y entrando a la tercera época, donde ahora todo lo que él había pasado en los años anteriores comenzará a hacer sentido. Si las go check, alguien entró así. Empezamos nosotros a poder ver quién es o qué pasa durante la vida de Moisés y ahora empieza a afectar lo que está sucediendo en este día. Si usted va y lee el capítulo 2 y luego después ve el capítulo 3, empieza usted poder a entender lo que había sucedido en la vida de Moisés. Y quiero que vea esto, Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto. Y el punto que nosotros estamos viendo aquí en la vida de Moisés, Moisés ya tenía 80 años. En otras palabras, ya no era un jovencito. Ya no era una persona inmadura. Y aún así, tenía preguntas sobre su identidad. Eso quiere decir que la edad no importa si no entiendo quién soy yo. Y puedo pasar toda una vida buscando mi identidad en Cristo o buscando realmente comprender y entender quién soy. Y todo parece normal en mi vida. Moisés tenía 80 años y estaba a punto de encontrar algo que lo iba a lanzar hacia su destino. La palabra de Dios dice que iba por el desierto y vio una zarza ardiendo. Algo que parecía algo normal, porque usted sabe, en el desierto, muy seco, las hierbas pueden prender fácilmente. Y no es algo fuera lo normal ver que se esté quemando el mezquite. Ya se quemó, ya no tiene, ya está seco. Pero el milagro estaba no en el fuego que estaba ahí, sino en que no se había consumido, la zarza. Y vamos a ver un poquito la vida de Moisés. Porque quiero que vea esto, él ya tenía 80 años. ¿Tiene 80 años, Hailey? Tú apenas vas a tener 16, ¿qué está pasando?
80 años y toda su vida se había sentido fuera de lugar. Toda su vida no había cabido en los lugares donde él se encontraba. Los primeros 40 años trató de ser como los egipcios y no pudo. Acuérdese cómo llegó Moisés al palacio. Llegó y cuando nació Moisés mandaron matar a todos los niños. Cuando llegaban a mandar a matar a todos los niños, llega la mamá, lo cuida. Cuando ya no lo puede cuidar, después de 3 meses, le hace una canastita, la pone en la orilla del río, no sabiendo qué va a pasar con su vida. Sino lo puso en el río, llega y sale la hija de Faraón. Ven al niño en el lado del río. Cuando lo ven en el río, lo manda a traer. Dijo, yo quiero cuidar a este niño. La hermana de Moisés estaba viendo de lejos y fue y le dice, ¿quieres que te consiga a una de las nodrinas de los hebreos para que venga y lo cuide? Y dijo, sí, ve y consíguemela. La hermana de Moisés va y agarra a la mamá de Moisés y se la trae a la hija de Faraón. Y ahora la hija de Faraón le dice, te voy a pagar para que críes a este niño. Imagínese usted que le pagaran por criar a sus hijos. Está suave, ¿verdad? Amen, praise the Lord. Y me pongo a pensar, Dios te va a bendecir o te va a pagar por algo que tú hicieras gratis. Y empezamos nosotros a poder ver la vida de Moisés, que su naturaleza o su descendencia de donde él viene es hebrea, pero ahora se encuentra en un palacio de Egipto, donde tiene la oportunidad que antes no hubiera tenido y la educación que no hubiera tenido si hubiera estado fuera del palacio, pero dura 40 años bendecido, pero confundido. Hay ciertas cosas que la gente no ve, pero puedes tener cosas o prosperidad, vamos a decirlo, en tu vida y todavía estar confundido. Y no encontrar tu lugar cuando deberías de estar agradecido que aún te aceptaron y te criaron en el palacio. ¿Cuánta gente no se ha sentido fuera de lugar? Cuando tiene lo que necesita. Cuando no les falta nada. Cuando tienen mandado. Cuando tienen carro. Cuando tienen casa. Cuando tienen trabajo. Y aún así están confundidos por dentro de quiénes son en realidad. Y lo que está pasando por fuera no importa si lo que está pasando por dentro primero no es arreglado. Miren nomás, hay ciertas cosas que suceden en nuestras vidas que nos hacen tomar una decisión. Por 40 años, no estoy hablando de un niño, estoy hablando de un hombre que ya tenía 40 años y estaba frustrado. Un hombre frustrado de 40 años porque no entendía quién era en realidad. De tal manera que cuando sale un día y ve a un egipcio maltratando a un hebreo, ahora lo que estaba pasando dentro de él lo estaba viendo manifestado.
Porque la lucha entre el egipcio y el hebreo era realmente lo que estaba pasando dentro de él, donde él estaba luchando si soy egipcio o si soy hebreo. Me entrenaron para pensar, para actuar, para hablar de esta manera, pero mi naturaleza y donde yo nací, mi sangre, me está empujando hacia acá. Debo de querer hacer esto. Soy un príncipe. Mas sin embargo estoy viendo la pelea entre el egipcio y el hebreo y he decidido después de 40 años defender y perseguir mi destino y matar al egipcio. Y llega Moisés después de 40 años y toma una decisión y dice: voy a defender a los hebreos por lo que estaba dentro de él. Llega, mata al egipcio, lo entierra en la arena para que nadie se dé cuenta. Y cuando empezamos nosotros a poder ver, decimos: wow, ok, Moisés ya tomó la decisión de dónde pertenece. Y a quién le pertenece. ¿Y qué es lo que va a hacer con su vida? ¿Y a quién va a ayudar? Pero un día después sale y ve a 2 hebreos peleándose. ¿Sí conocen la historia, verdad? ¿Es no the story? ¿Qué les digo? No venían a Sunday School. Por eso se las tengo que decir. Sale un día después y ve a 2 hebreos o israelitas, 2 hebreos peleándose. Y cuando se acerca y los quiere separar y traer paz, porque ya decidió que les va a ayudar, llega y les dice: hey, ¿qué traen? Y luego después le contestan algo bien tremendo. Primero que nada le dijeron: ¿a ti qué te importa? ¿Tú quién eres? ¿Quién te hizo príncipe y juez sobre nosotros? Y la realidad de las cosas es que Moisés ya lo habían establecido como príncipe y juez, y por eso hablaron estas personas de esa manera, porque muchas de las veces la gente que más te odia o tus enemigos empiezan a profetizar y a hablar de quién eres tú en verdad. Y empezamos nosotros a poder entender que Moisés tenía un propósito más grande porque no pudo caber en el lugar donde creció, no encontró cabida, donde creció y se sentía fuera del lugar y volvió a donde su sangre lo llevaba, mas sin embargo, la gente que él estaba tratando de ayudar no los quería, no lo quería a él. No te metas. ¿A ti qué te importa? ¿Quién te hizo príncipe y juez? ¿Alguna vez ha tratado de ayudar a alguien que no quiere ayuda? Que los que usted está ayudando son los mismos que están hablando mal de usted. O que usted les cae gordo. Y usted lo único que quiere es ayudarlos y sacarlos de la esclavitud. Y les dice: ¿a poco nos vas a matar así como mataste al de ayer? Y Moisés tuvo miedo. Y dijo: se va a dar cuenta Faraón, o sea, el rey. Y salió corriendo para el desierto. Salió corriendo pensando que nunca más iba a volver a Egipto. Miren nomás qué tremendo. Moisés lo tenía todo, aparentemente, pero estaba teniendo una batalla dentro de él y él estaba confundido. Porque no importa dónde vayas, no puedes huir de lo que está afuera, pero no de lo que está dentro
de ti. ¿Puedes aún serle fiel a Dios cuando no entiendes lo que está pasando en tu vida? Todo está basado en lo que tú crees y cómo tú crees. Todo está basado en tu fe. Puedes escuchar a Dios aun cuando, puedes confiar en Dios aun cuando no has escuchado su voz. Después de tantos años de decirle a Dios, Señor, pues yo te quiero oír también. ¿Cómo que nomás aquellos? ¿Qué está pasando? Yo quiero saber que tú eres real. Puedes confiar en Dios. Moisés tenía 40 años. Y luego después pasaron otros 40 y él no había escuchado la voz de Dios. Ya tenía 80 años. Estaba en la edad de Don Kiko. 80 años y no sabía quién era. Y hizo muchas cosas en su vida y había prosperado y había vivido de tal manera que ahora ya tenía una familia. Llegó y cuando salió corriendo al desierto, salieron las hijas de su suegro, todavía no eran de Reuel, dice la palabra de Dios. Salieron, las defendió, les dio agua, lo invitaron a comer y se quedó ahí, se casó con una de las hijas, tuvo un hijo que se llama Gersón, que habíamos dicho que no pertenezco aquí, no soy de aquí, me siento fuera de lugar, que es lo que significa. Entonces empieza a pastorear las ovejas. Tenía negocio su suegro. Él empezó a pastorear, empezó a ayudar a la familia, empezó a crecer. Y aún así, después de otros 40 años, va caminando por el desierto y le llama la atención la zarza. Y nos encontramos ahorita en ese punto, donde todo lo que él había pasado estaba a punto de hacer sentido en su vida. Habían pasado, creo que habían pasado 80 años. A mí se me hace que ya es un viejito. Un viejito que está a punto de descubrir la razón por la cual él nació. Y está a punto de impactar al mundo de tal manera que hasta el día de hoy nosotros podemos ver que era un gran hombre de Dios. De 80 a 120 hizo el más grande impacto. Y lo recordamos por los años que pasó después de los 80 hasta que murió. Así es que si ya no llega a los 80, no se agüite, todavía tiene oportunidad de descubrir. Tenemos de poder ver lo que está pasando. Y es interesante para mí porque muchas de las veces tenemos un fuego dentro de nosotros. Y esto ya lo había explicado una vez, que cuando se encontró con la zarza ardiendo era una reflexión o un espejo de lo que estaba pasando dentro de él. Llegó a la zarza y la zarza estaba ardiendo. Pero también el fuego dentro de Moisés estaba ardiendo. Así como estaba con los egipcios y los hebreos que manifestó lo que estaba dentro. Tipificando lo que estaba dentro de Moisés. Y aún después de 80 años, el milagro no es que él todavía tenía el fuego, sino que no había sido consumido. Igual como la zarza no estaba siendo consumida. En otras palabras, todavía estaba de pie y estaba a punto de entrar en los mejores tiempos que iban a impactar al pueblo de Israel para el resto de sus generaciones y de sus vidas, que hasta el día de hoy están peleando por esa tierra
que Moisés los sacó de la esclavitud y los quiso llevar. Y empiezo yo a entender que desde que nació, todo lo que Moisés estaba pasando era prepararlo para lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nada en nuestras vidas pasa por casualidad. Nada en nuestras vidas es un accidente. Que haya tenido que huir de Egipto, que haya tenido que matar a un hombre, porque hay ciertas cosas que tienen que suceder drásticas para que Dios te saque de ahí. Les digo a las personas, cuando llegan y aceptan a Jesucristo, y me dicen, tengo ganas y tengo un fuego dentro y tengo ganas de servir a Dios y hacer las cosas. Una pasión por Dios. Les digo, Dios ha depositado eso en ti, porque si no hubiera depositado eso en ti, no tuvieras las fuerzas para dejar tu vieja vida o tu antigua manera de vivir atrás. Tiene que traer Dios una convicción a tu vida de tal manera que te empuja hacia adelante, no importando las circunstancias. No importando, hay un deseo tan grande en el hombre para poder seguir y perseguir a Dios, que no ve los obstáculos, solamente ve la meta. Y la gente lo ha utilizado eso para abrir negocios, para ser exitosos en la vida, porque empiezan a hablar sobre pasión. Esa pasión es la que Dios te da para que no veas los obstáculos, sino que sigas adelante. En este día yo le quiero decir, mi amado hermano, no importa lo que usted ha hecho en la vida. Moisés había matado a alguien. Moisés había mentido. Moisés se sentía fuera de lugar. Y aún así Dios no cambió el propósito ni el plan que él tenía para su vida. Tuvo que haber pasado por todas esas cosas para que él pudiera entender y llegar y hablar al mismo nivel que Faraón y tener el mismo lenguaje y la instrucción o el entendimiento con los madianitas para poder llevar al pueblo por medio del desierto sin que se murieran. Tuvo que aprender a sobrevivir en ambos lugares. Y yo le digo en este día, tenemos que ser bilingües en nuestra manera de hablar. No nomás podemos nosotros, ¿cómo le diré?, ser espirituales y hablar en lenguas y no aprender a hablar con la gente para poder traerlos hacia Dios. Hay un lenguaje que se usa en ciertos lugares que no se usa en otros. Yo no puedo entrar a una junta de negocios o del trabajo hablando en lenguas y diciéndoles que se arrepientan. No hace sentido. Mas sin embargo, mi lenguaje tiene que ser diferente y si ellos me miran, me preguntarán, ¿cómo es que yo le hago así? Entonces tendré la oportunidad de poder hablarle de mi fe, de mi Dios. Y mi comportamiento es el que les ayudará a ellos a comprender que yo no estoy solo. Pero tengo que poder ser bilingüe. Moisés no pudo hablar con Faraón o no le hubieran dado ni audiencia o entrada a la presencia de Faraón si antes no hubiera estado ahí él. Recuerde, Faraón murió cuando él huyó. El próximo rey tal vez era su hermano. Tuvo que haber sido su hermano o su tío, vamos a ponerlo de esa manera. Y regresó otra vez con alguien que ya lo conocía. Eso quiere decir que Dios lo puso ahí. Porque
de ninguna otra manera pudiera haber entrado a ese lugar. Así es que yo le digo en este día, por más difícil que se vea, yo estoy en el lugar donde necesito estar. Yo estoy en el lugar donde yo necesito estar. Tal vez no es el lugar donde yo pertenezco. Tal vez no es el lugar donde yo voy a pasar el resto de mi vida. Pero es el lugar donde necesito estar. Llegará un punto donde tal vez tendré que irme y aprender otras cosas en otros lugares y pasar el resto de mi vida juntando las dos culturas y las dos cosas para poder llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Tal vez no sea un pueblo numeroso como el de Moisés. Tal vez sea mi familia. Si solamente me pudiera ganar una alma para Cristo, cambiaría la trayectoria de toda una generación. Porque no solamente estoy impactando la vida de ese hombre o de esa mujer, sino de todos aquellos que siguen después de él. Por eso dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien. No te enfoques en las cosas que están a tu alrededor, sino en lo que está dentro de ti. Mayor es el que está en mí. Empieza a hacer sentido. Y no es solamente un versículo. No es solamente algo que yo puedo decir, pero que no creo, sino cuando lo empiezo a entender, empiezo a realizar que estoy donde necesito estar. Y mayor es lo que está en mí que lo que está en el mundo. Póngase de pie en este día. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que está conmigo en este día. Señor, gracias por las segundas oportunidades, Jehová. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado. Gracias, mi Dios, porque tú no has cambiado, Señor, el propósito ni el plan para nuestras vidas. No importando, Señor, los errores, Señor. Tal vez las negligencias, papito lindo, Señor, que hemos tenido hacia ti. Pero te doy gracias, Señor, porque sabemos que cada punto, cada lugar, cada tiempo, Señor, donde tú nos estableces, tiene un propósito para nuestras vidas. Te pido, Padre Santo, Señor, que no nos dejes darnos por vencido, sino que sigamos hacia adelante, prosigamos hacia la meta, como hizo el apóstol Pablo, y guardando la fe, Señor. Te pido por cada persona, Señor, que se ha sentido desanimada, que ha estado luchando, Señor, que en el venir a la iglesia, con el buscarte a ti. Te pido, Señor, que tú les des fuerzas, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue y renueve, Señor, dentro de ellos. Te pido que tú mandes a tus ángeles, papito lindo, Señor, ministradores, que empiecen a traer palabra tuya a sus vidas, Señor. Y que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de cada uno de nosotros, Señor, para que nos protejan, para que nuestro pie no tropiece en piedras, Señor. Gracias por las cosas que no nos damos cuenta, papito lindo, Señor, de las cuales tú nos libras. Gracias, Señor, por mantenernos con vida, Jehová. Te doy gracias simplemente por ser mi Dios. Te doy gracias por amarme, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.